Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Qué alegría poder celebrar esta solemnidad de todos los santos, hoy en este primer día del mes de noviembre. Y esta fiesta es sin duda una ocasión propicia para reflexionar sobre la santidad. Todos nosotros estamos llamados a seguir esa vocación, a ser santos, a imitar a Cristo, porque Él es en últimas el modelo perfecto de la santidad. Los santos que veneramos, que honramos, son muy buenos ejemplos para nuestra vida, para copiar de ellos algunas actitudes o para identificarnos con ellos, porque los hay de todas las procedencias, lugares, formas de vida. Entonces, algunos nos ayudan a acercarnos más fácil a ese modelo perfecto que es Jesús. Y si abrimos la Biblia desde el comienzo de la historia de la salvación, se ha propuesto el ideal de la santidad. En el libro de Levíticos, el Señor hablaba a su pueblo y le decía: sean santos, como yo, su Dios, soy santo. Luego en el Evangelio de Mateo, que es también de donde leemos hoy este pasaje evangélico el día de hoy, nos propone: sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y luego el evangelista Lucas lo proponía de otra manera, decía: sean misericordiosos, como su Padre Celestial es misericordioso. Tenemos ahí entonces dos elementos, la perfección y la misericordia, que nos ayudan a alcanzar el mismo fin, la santidad. Y estas dos últimas palabras que tenemos en el Evangelio, alégrense y salten de contento, hacen parte de un documento que el Papa Francisco desarrolló hace un par de años con el nombre de Gaudate et Exultate, alégrense y salten de contento, en el que nos propone entonces cómo ser santos. Nosotros los que somos seguidores de Cristo, cristianos, católicos, ¿cuál es el camino para alcanzar entonces la santidad de una manera más directa, una manera entonces propicia? Pues la respuesta es Jesús.
Y la respuesta nos la da hoy el Evangelio, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son como la vida de Jesús, resumida en esas sentencias, y deben convertirse entonces en modelo para nuestras vidas, para imitar. Todo cristiano, buen cristiano, debe reproducir estas mismas actitudes en su vida. Son como el carnet de identificación de cualquier cristiano. Y es que entonces Jesús nos propone el modelo perfecto, y a través de estas bienaventuranzas entonces logramos como abrir esa puerta del reino de los cielos, que es al lugar en el cual queremos pertenecer, al cual queremos entonces unirnos al final de nuestra vida, y en el cual estamos seguros ya que hay los santos que honramos el día de hoy, hacen presencia allí porque sus vidas fueron una honra, una dedicación, una alabanza a ese modelo perfecto, Jesús. Y para que también un día lleguemos a esa sentencia final que nos dice entonces: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve necesitado y me asistieron, me socorrieron. Pero para llegar a esa sentencia final tenemos entonces que incorporarnos a esa vida de Cristo. Tenemos que en verdad vivirla de la mejor manera. Y entonces las bienaventuranzas nos proponen en una forma que se llama en Biblia inclusión, unas sentencias, la primera y la última, que son entonces en un verbo presente. Dice: felices los que eligen ser pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y la última: felices los que son perseguidos por vivir en este tipo de justicia, la justicia divina, porque de ellos es también el reino de los cielos. Y las que encontramos en medio de estas dos sentencias van en verbo futuro. Dice: dichosos los que sufren, felices los que sufren, porque estos serán consolados. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pero entonces el elemento más importante es el primero, la pobreza. Y ayer hablábamos un poco sobre esa opción a la pobreza, ese desapegarnos a este mundo terrenal, a tantos placeres o cosas que nos ofrece el mundo y que en última no nos llevan a vivir entonces la vida de Jesús. Tenemos que dar ese paso primero, esa opción fundamental en nuestra vida, optar por la pobreza. Y Jesús nos pide que seamos pobres porque Él mismo vivió la pobreza de manera radical y nos mostró que al optar por la pobreza y vivir en la pobreza fue feliz. Vemos siempre en Jesús una felicidad desbordante, contagiosa. Y dice entonces: felices los que eligen, como Él, ser pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que preguntarnos entonces si estamos caminando hacia ese ideal de la santidad, si en verdad estamos dando ese paso de la elección a ser pobres. Y no es, como lo decía el día de ayer, simplemente vivir como en la pobreza física o en la privación excesiva de todo lo material. No, tenemos que seguir trabajando con nuestro esfuerzo, conseguir aquello necesario para vivir, pero sí despojarnos sobre todo de actitudes que al final de cuentas pesan y pesan mucho, porque son el egoísmo, la falta de tolerancia, la falta de amor, las cargas que no nos dejan entonces finalmente entregarnos directamente a vivir la vida de Jesús.
Y Jesús entonces elige ser pobre. Por ejemplo, cuando se encuentra con cualquiera, abre sus brazos al diálogo, abre sus brazos a socorrer sus necesidades, a entender su situación. Nunca recurrió a la violencia, nunca vemos a Jesús maltratando a aquellos con los que se encuentran. Al revés, mostrando su lado entonces humilde y sencillo, manso, para poder entonces mostrarles a ellos la verdad de su amor que el Padre mismo le ha revelado. Un hombre misericordioso. Jesús se conmovía además en su corazón con el dolor humano y prefirió entonces poner ante sí, ante sus hombros, esa carga de indiferencia, de maltrato que nosotros mismos le dimos en su momento, para entregarse completamente, incluso entregar su vida por nosotros. Ese entonces es un modelo perfecto, un hombre limpio de corazón, que no reclamó para él honores ni glorias, que nos trae al contrario su paz, su amor, su deseo de que, imitándolo a él, logremos la perfección, la santidad. Pero todas estas características que vemos en Jesús, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre sabio, son también signos de contradicción para este mundo. Y es muy claro entonces al final del Evangelio que seguramente si practicamos estas bienaventuranzas vamos a ser perseguidos, injuriados, calumniados, se van a burlar de nosotros. Pero dice además dichosos si nos pasa eso, porque entonces finalmente habremos obtenido el premio, que es pertenecer finalmente a ese reino de Dios. Es decir, podremos cantar victoria y decir, somos santos, seremos santos. Que el modelo perfecto de Jesús entonces el día de hoy lo podamos abrazar, lo podemos emprender con la opción fundamental a ser pobres, a ser sencillos, a ser humildes. Ayer pensábamos también en San José, que es modelo para todos nosotros del ideal perfecto que es Jesús. Como José entonces también se despojó de cualquier tipo de actitud que no le permitiera encontrarse con esa paternidad perfecta de Jesús, que exhibió en todo momento, que confió, que fue fiel, que fue casto, que protegió con su trabajo los intereses de la Sagrada Familia, de María y de Jesús. Que a imitación de San José, de todos los santos y finalmente del modelo perfecto de Jesús, podamos también entonces nosotros caminar hacia la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, pero entonces empezando con estas bienaventuranzas que hoy meditamos, que hoy reflexionamos, podremos ir pavimentando poco a poco ese camino al Padre. Pidámosle al Señor que su palabra también nos transforme a nosotros, a las personas que viven con nosotros, a nuestro entorno, a nuestra parroquia, para que entonces podamos o se haga realidad ese deseo de participar en ese conglomerado de hombres y mujeres santos que se entregaron por completo al modelo perfecto de Jesús y podamos pertenecer al reino de los cielos. Así sea.